El pasado viernes 20 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, una jornada que instituyó Naciones Unidas para recordarnos algo que todos sabemos, pero en un mundo en el que más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza y 673 millones padecen hambre, no parece que tengamos muy en cuenta. Silvia Heredia es socio local de Manos Unidas en Honduras y nos lo explica. Yo creo que la justicia social es eso, que nadie tenga que pelear lo que por ley o por vida nos tocaría, ¿no? Y el reino de Dios es eso, ¿no? El para todas todo, y eso no es real, porque hay unas muy pocas familias que acumulan demasiados bienes y por eso vienen las guerras y por eso viene el hambre y por eso vienen las desigualdades y por eso vienen miles de injusticias que hacen que el ser humano pues esté incompleto, infeliz y mal viviendo. Acabar con la pobreza, garantizar trabajo digno y que nadie se quede fuera son claves para que una sociedad avance. La campaña Declara la guerra al hambre de Manos Unidas se alimenta del deseo de justicia de millones de personas. Es una apuesta por la erradicación del hambre y la pobreza, por el empleo digno, por la educación, por la igualdad de derechos. Pero ese trabajo no es algo de un solo día. La labor de Manos Unidas se remonta hace ya 67 años. Fidele Potga es coordinador del Departamento de Estudios de Manos Unidas. Fidele, buenas tardes, bienvenido a Iglesia al Día. Muy buenas tardes. ¿Qué es la justicia social para Manos Unidas? Para hablar de justicia quisiera ponerle un pequeño contexto. Y es que llevamos avances importantes en temas como la educación, la sanidad, incluso la misma alimentación. Pero también es cierto que desde hace tiempo hechos como la pandemia, los conflictos, el mismo cambio climático, las crisis económicas, nos están haciendo retroceder. Entonces, dentro de este contexto, diríamos que la justicia social, ese compromiso innegociable, fundado en la dignidad del ser humano, por el cual cada uno de nosotros necesitamos y tenemos derecho a vivir en condiciones de vida digna. Por entenderme, el Papa Francisco hablaba de garantizar tres cosas: tierra, techo y trabajo. Sería, en resumen, lo que podemos entender como justicia social. Y en ese contexto, donde vemos que cada vez más personas tienen ausencia de esa justicia social, porque ni tienen techo, ni tienen trabajo y prácticamente no tienen alimentos, la labor de una ONG como la de Manos Unidas se vuelve indispensable. Claro, nuestro trabajo se vuelve indispensable sobre todo para intentar conseguir dos cosas. Primero, en un mundo donde las fracturas se multiplican, diríamos que es importante volver a hablar de esa solidaridad humana que diría también el Papa Francisco que soñemos como única humanidad. Pero también exige poner en marcha políticas acorde con la dignidad del ser humano, acorde con la dignidad de la persona, con la justicia social. Voy a poner ejemplos muy sencillitos. Hablar, por ejemplo, de sociedades democráticas, porque en muchos países el tema es la violencia. Hablar, por ejemplo, de esa agricultura, experta Manos Unidas en eso, que nos da de comer a todos, que no sea negocio económico, pues hablar de un salario justo para que cada familia pueda llegar a fin de mes, etcétera. Eso es un poco en lo que se compromete Manos Unidas cada día en su trabajo. Y pese a ello, también hay situaciones que dan al traste con la labor de Manos Unidas. Hablamos, por ejemplo, de las guerras. Cada vez es más complicado controlarlas. Hay 60 conflictos activos en todo el mundo. Enseguida vamos a ver cómo trabaja Manos Unidas en todo esto, pero para llegar a esa justicia social, Fidele, ¿qué es lo que nos falta? Entiendo que para llegar a esa justicia social en efectivo hace falta un compromiso personal y un compromiso social. Y el Papa León XIV decía hace poco que el tema de la pobreza, del hambre, era una cuestión, pongamos, de un desafío ético global que llamaba a una responsabilidad también histórica. En Manos Unidas tenemos la idea de que el ser humano puede hacer dos cosas: o mirar para otro lado o echar el hombro, arrimar el hombro. En este caso, arrimamos el hombro desde una perspectiva de educación para el desarrollo, haciendo ver a la sociedad española o cualquier sociedad que hay alternativas. Y las existen, además, alternativas dignificantes en el ámbito de la educación para el desarrollo. Pero son importantes, fundamentales, los proyectos. Anualmente tenemos como 500 iniciativas que hacen ver que las condiciones de vida del ser humano pueden cambiar. No hacen falta grandes cosas, sino, pues como dice mi compañera que está en Honduras y en otros sitios del mundo, sí el cambio es efectivo, sí que es posible.
Sobre todo también promocionando a la gente que sabemos que se va a quedar allí, que es realmente la que va a sacar todas esas zonas adelante, porque luego además, Fidel, tenemos situaciones, lo comentábamos antes, que también nos sobrepasen y que no podemos controlar, guerras o incluso sequía, los efectos del cambio climático que, Fidel, afectan sobre todo a los países más pobres. Claro, la gente, la que lo pasa mal, la que pasa peor, son la gente que está allí, con lo cual el desarrollo no puede ser siempre global, hay que buscar también un desarrollo local. Y aquí, hablando en este caso del cambio climático, en Manos Unidas hemos tenido campañas sobre esa materia, porque más que hablar del cambio climático en general, tenemos que insistir sobre la injusticia climática. En esos pueblos, en esos territorios, en esos continentes, los que menos han generado el problema son los que más sufren las consecuencias, en términos de lluvias torrenciales, en términos de sequía que no deja que la cosecha pueda llegar, y en términos incluso de conflictos que se aprovechan del cambio climático para generarse, disputar las tierras fértiles o no. Ahí está el tema más, iba a decir el lío, el tema más contundente en donde Manos Unidas tiene y está presente. Estamos presentes allí con la población local. Fidel Epozga, de Estudios de Manos Unidas, gracias por esta clase particular de lo que es justicia social. Muchas gracias. La ayuda humanitaria es la ayuda que se presta a las personas que sufren debido a guerras, conflictos armados, pandemias o catástrofes naturales. El objetivo de esta ayuda es proteger, salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Y esto se hace atendiendo a las necesidades más básicas e inmediatas de la población, dotándoles de servicios e insumos esenciales para sobrevivir. Manos Unidas apoya cada año proyectos de emergencia por diferentes causas. En primer lugar, por catástrofes naturales, como huracanes o ciclones que causan inundaciones, también sequías que causan hambrunas. En estos casos, Manos Unidas apoya con alimentos, pero también con elementos de cobijo o de abrigo y con agua. En segundo lugar, Manos Unidas apoya proyectos relacionados con personas desplazadas que huyen apenas sin nada de conflictos y de guerras. En estos casos se les dota también de asistencia médica y psicológica. En tercer lugar están las crisis enquistadas. Muchas de estas personas desplazadas acaban en campos de refugiados durante años y en estas ocasiones intentamos promover la educación para que los niños y niñas retomen sus clases y también la asistencia básica médica para toda la población. Recientemente se ha vivido una de esas tragedias en el sur de Mozambique, fue en enero y desgraciadamente nuestra atención tan centrada en otros asuntos de actualidad no nos ha permitido detenernos en el sufrimiento de miles y miles de personas que lo han perdido todo bajo las aguas. Estamos viendo imágenes de desolación. María Nito es la responsable de proyectos de Manos Unidas en Mozambique. Buenas tardes, bienvenida a Iglesia al Día. Buenas tardes, Álvaro. Y es como si lloviera sobre mojado al final en Mozambique. Sí, tremendo, porque en el 2019 fue un año tremendo que hubo dos huracanes, Idai y Kenneth. Idai entró por el centro del país, por Beira, cruzó todo el país, llegó hasta Zimbabue, y luego Kenneth por el norte del país. Y bueno, concretamente el primero de ellos, que fue en el 19 de enero, en marzo, perdón, murieron más de 1000 personas. Murieron más de 1000 personas, las casas estaban sin techo, fue una desolación total. Y Manos Unidas allí trabajó muchísimo con muchos proyectos de emergencia, porque nunca hemos tenido en Mozambique un fenómeno meteorológico como aquel, que fue terrible. Luego siguió Kenneth, que hicimos también muchos proyectos de emergencia, reconstruyendo casas. Porque esto sobre todo afectó en la parte sur del país. No, en el 19 afectó en el centro del país y en el norte del país. Ahora hemos tenido unas inundaciones en el sur del país, que han sido unas inundaciones tremendas. Pero para hacernos una idea de la magnitud de estas inundaciones, ¿en qué magnitud estamos hablando? Pues mira, el río Limpopo se desbordó y arrasó más de 35 kilómetros. La población se tuvo que desplazar, los que pudieron, se han perdido todas las cosechas, ahora mismo no tienen que comer, las escuelas tenían que empezar ahora, no pueden empezar a dar clase porque están destruidas muchas de ellas. Ha sido un fenómeno tremendo. El año 2000 hubo otro y desde entonces el siguiente ha sido este, pero este ha sido muy rápido. Desde que se lo han dicho hasta que han podido actuar ha sido un tema muy rápido y entonces la desolación es terrible. Porque allí Manos Unidas apoya el trabajo de las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Eso es. ¿Cómo? Ellas tienen un hospital, que era un antiguo Carmelo, que lo convirtieron en hospital, empezaron trabajando sobre todo con el SIDA.
y eran las que, bueno, trataban a muchísima gente. Yo creo que en el país eran, desde luego, las que más trataban. Acabaron haciendo incluso un laboratorio, porque para no tener que ir con las pruebas a Maputo, que tardaban más de 2 días entre que iban y volvían, tiene un laboratorio estupendo. Ahora el hospital, además de tratar SIDA, trata todas las enfermedades crónicas, trata diabetes, hipertensión, malaria, y hacen un trabajo, la verdad es que hacen una labor increíble. En este caso del último desastre, la Iglesia, como está permeada en todos los estratos de la sociedad, ha sido la primera en actuar porque nunca ha dejado de estar. Claro, la hermana María Gómez Lechón agradecía a Manos Unidas, como dice ella, que os hayáis puesto enseguida manos a la obra. Sí, es que llevamos muchos años además trabajando con ellas. Hemos ayudado muchísimo en el hospital, hemos ayudado haciendo escuelas también. María Gómez Lechón en concreto lleva una escuela. Hay otra hermana española que lleva 40 años en Mozambique que lleva un hospital. Y entonces ha sido una labor. Ahora hemos hecho un proyecto de emergencia en que damos principalmente kits de higiene y de alimentación muy básica, que es judías, arroz, un poco de aceite, jabón, poco más. ¿Eso cómo le cambia la vida a una familia, a una persona? Bueno, ese kit de limpieza básico que podemos encontrar por 25 céntimos en un chino, en una tienda de todo a 100. ¿Eso cómo le cambia la vida a una persona? Pues desde poder comer y además evitar infecciones, porque si no con tanta agua, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a una alimentación sana, pues por lo menos con eso comen y, bueno, pues se pueden limpiar y pueden... Es fundamental. Es increíble lo fácil y lo accesible que puede ser para nosotros estas cosas tan básicas y lo mucho que les solucionaría la vida allí en Mozambique. María Nieto, responsable de proyectos de Manos Unidas en Mozambique, gracias por explicarnos también cómo es la actuación de Manos Unidas en esta zona tan devastada por el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya lo ven, al final Manos Unidas siempre se pone manos a la obra con los más vulnerables, socorriendo a quienes sufren, apoyando la justicia social y trabajando por los derechos humanos. Ya lo saben, para conocer mejor este trabajo, entren en la página web manosunidas.org y súmense a la declaración de guerra al hambre de la ONG de la Iglesia Católica. Nos vamos a Publi.